seguro nos vamos a ver, seguro nos vamos a ver enfrentados a este tipo de patologías. La nariz, al ser una zona prominente en la cara, pues está expuesta a sufrir traumatismos. Los objetivos que quiero lograr con esta charla van a ser tres principalmente. Saber qué pacientes con fractura van a requerir un tratamiento. En segundo lugar, quiénes necesitan una derivación urgente, identificar los signos de urgencia, de alarma y derivarlo a ese paciente. Y súper importante también no pasar por alto un hematoma septal. Si logramos estos objetivos, pues nos quedamos muy contentos con haberlo logrado. Eh, la nariz, nosotros la podemos dividir en tres situaciones importantes desde el punto de vista de fracturas. Primero, contamos con una bóveda ósea, cuyos huesos nasales y la apófisis ascendente del maxilar, pues sobresalen a nivel de la cara. Estos huesos nasales son delgados y pues están propensos a sufrir cualquier tipo de fractura por la exposición que tiene. Y como les comentaba, representan más del 50% de las fracturas faciales. O sea, es una patología muy frecuente. Por otro lado, tenemos la pirámide cartilaginosa. Dentro de la pirámide cartilaginosa, acordémonos siempre del tabique nasal. El tabique es nuestra estructura fundamental para mantener la forma de la nariz, para mantener la firmeza, para mantener una altura. ¿Y qué es lo que cubre el tabique? La unión mucopericóndrica, otro concepto muy importante. El tabique nasal y los cartílagos no tienen arterias que los nutran, no tienen vasos, sino ellos se nutren a través del pericondrio y de la mucosa que contiene el pericondrio que está cubriendo estas estructuras cartilaginosas. Entonces, es un concepto muy importante para tenerlo en cuenta. Em, esta diapositiva es muy interesante, ya que cuando nosotros nos vemos enfrentado a un paciente con fractura, y esto nos han enseñado desde la facultad, fractura igual es rayos X, ¿sí? Pero en las fracturas nasales no están así. La radiografía en una fractura simple de nariz no tiene ningún beneficio, aportan o modifican el tratamiento en un 0% de los casos. Cuando estamos en el poliotorrino, de hecho, el 100% de pacientes que llegan con una sospecha de fractura, todos llegan con una radiografía, ¿sí? Y se la piden para confirmar una fractura, pero esa no es una actitud correcta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para diagnosticar y tratar una fractura nasal? Es un buen examen físico. ¿Sí? Ver que no haya hundimientos, edema, crepitación, un signo ahí de la tecla por un hueso que se está hundiendo. Entonces, todos estos datos, el examen físico lejos es superior a una radiografía de huesos propios. Muchas veces el paciente llega con la radiografía que te reporta una fisura o el médico vio la radiografía y le dice, ah, tienes una fisura y el paciente llega con esta idea y muchas veces acá que no tiene nada, que es una nariz funcional, el paciente está respirando bien, tiene un dorso que está alineado, veo por dentro de la nariz no hay un hematoma, así la radiografía muestre una supuesta fractura, pues no voy a hacerle ningún tipo de tratamiento, o por el contrario, veo una radiografía normal y la nariz para un lado, entonces no hay una adecuada correlación. Entonces, por eso, doctor, es una diapositiva muy importante para que lo sepan, que el examen físico en las fracturas simples de la nariz es primordial y superior a los estudios de imagen, sean escáner o sea una radiografía. Entonces, si tenemos este escenario, que es un trauma nasal aislado, nosotros vemos una deformidad de la nariz, el paciente está consciente, vemos que tiene edema, tiene crepitación, la nariz está desplazada para un lado, tenemos el diagnóstico claro, es una fractura nasal y el diagnóstico es clínico y no debemos solicitar ningún otro tipo de imagen, sino hacer una reducción si estamos en el periodo de ventana, como lo vamos a ver, o derivarlo si es que salimos del periodo de la ventana inicial. ¿Cuándo sí vamos a pedir un escáner? ¿Cuándo sí vamos a solicitar imágenes? Y esto también es importante cuando nosotros sospechamos que hay algo más aparte de la fractura. No para confirmar una fractura, sino para ver si esa fractura hizo algo más en los tejidos circundantes. Como por ejemplo, si sospechamos una fractura naso-órbito etmoidal, las fracturas NOE. Doctor, es un paciente que
llegue a la urgencia y que llegue con un telecanto, con una separación o un aumento del dorso nasal, con una imagen de ojos más separados. En ellos siempre debemos sospechar una fractura nasoetmoidal hasta no demostrar lo contrario. Como vemos, ese estallido que hay en los en la parte interorbitaria que nos ensancha esa parte de la nariz. Si veo un paciente que está con una rinorrea persistente, unilateral y agacha la cabeza y está saliendo agua por ahí, pues hay que pensar en una fractura de base de cráneo. En estos pacientes hay que obviamente solicitar una imagen y descartarla. Cuando tenemos un entumecimiento infraorbitario, pues podemos pensar en una fractura del piso de la órbita. Pacientes que tienen diplopía, doctor, estoy viendo doble, hay que sospechar un atrapamiento de la fractura de un hueso, de un músculo, perdón, recto del ojo, que puede ser el recto interno generalmente, cuando hay fracturas de de la parte medial de la órbita, o el recto inferior cuando hay fracturas del piso de la órbita. Entonces, estos datos importantes tenerlos en cuenta. Y obviamente si hay un antecedente de un trauma de alto impacto que comprometa el estado de conciencia del paciente, pues claramente las imágenes aquí sí son muy necesarias. Las fracturas para temas didácticos se van a dividir en 5 tipos. No es importante que se los memoricen. De aquí les quiero dejar un mensaje que lo importante más que ver la situación del hueso es ver la situación del tabique. Les mencioné que el tabique es nuestra estructura o sí, bueno, nuestra estructura que nos va a dar firmeza, dijimos, a la nariz y es el punto estructural más importante. Entonces, las fracturas uno y 2 e inclusive la 3 no hay un compromiso del tabique y estas fracturas pueden reducirse con anestesia local, puede hacerse una reducción cerrada que le llamamos nosotros. Las fracturas tipo uno y tipo 2 pues es las que más nos encontramos en urgencias, como vimos en la foto anterior, el hundimiento del dorso nasal o la crepitación, el edema. Mientras que en la tipo 3 hay una fractura más conminuta de los huesos nasales, pero el tabique se encuentra firme, la estructura nasal se encuentra conservada. Entonces ellos son candidatos a reducción cerrada. En la tipo 4 en cambio, ya hay una luxación, hay un desplazamiento del tabique, se salió del eje donde debe estar centrado y aquí pues ya no podemos hacer una reducción cerrada, entonces estos pacientes sí necesitan ir a pabellón porque la nariz está tan torcida que me ocluye el paso de los instrumentos para poder realizar la reducción cerrada. Y las tipo 5 pues ya son las fracturas de alto impacto, las que vimos anteriormente, que estas obviamente ya necesitan un equipo de trauma facial para ser manejadas. Aquí están unos ejemplos, pues, en la tipo uno bueno, lo importante aquí, doctores, es ir viendo que conforme van aumentando los tipos, pues la alteración estructural de la nariz se va perdiendo, ¿sí? En la tipo uno le ve la terorrina, en la 2 igual, en la 3 ya se ve en la parte más central esa depresión. Mientras que en la tipo 4 vemos una laterorrinea, le llamamos un desplazamiento completo de la nariz. Estos pacientes pues no van a poder ser reducidos con anestesia local. Y en la tipo 5 pues fracturas complejas de alto impacto que como les mencioné, necesitamos un equipo de trauma facial y multidisciplinario para ser manejado. Eh, Muchas veces es un error que a veces se cometen y que lo vemos. Nosotros tenemos ventanas de tiempos para que el paciente sea tratado. Si un paciente sufre una fractura y acude inmediatamente dentro de las primeras 4 horas, pues se puede hacer una reducción en caliente. Vamos al paciente, lo infiltramos, acomodamos el hueso, ferulizamos y el problema se resolvió. Pero después de las 4 horas de la fractura empiezan a haber signos inflamatorios, pues hay más edema, hay alteración en la anatomía, yo ya no palpo estructuras, no sé si el hueso está crepitando o eso es un enfisema lo que tengo ahí. Entonces, a este paciente, pues lo debemos enfriar, lo mandamos a la casa con antiinflamatorios, siempre, obviamente, habiendo descartado previamente un hematoma septal, que eso les voy a insistir mucho también. Lo mandamos con antiinflamatorios y hacemos un control en 3 a 5 días. Esta es la ventana la más frecuente con la que nos vemos enfrentados. Y paciente en el tiempo, 5 días después de la fractura, pues ya vamos a ver que el edema va bajando y ya puedo prever qué tipo de tratamiento le voy a hacer, qué tipo de reducción y pues lo planifico si lo hago en ese momento o lo cito un poquito más adelante.
En los días 10 a 14 ya estamos entrando en el límite de la reducción cerrada, ya los huesos van a empezar a consolidarse en esta etapa, las 2 semanas. Algunos autores refieren que hasta el mes, pero sí lo podemos dejar en 2 semanas como para tenerlo siempre en la mente. A las 2 semanas la consolidación no se empieza a producirse y la reducción va a ser más compleja. Entonces no debemos esperar mucho tiempo para reducir estos pacientes. Y si ya hemos perdido las ventanas de tratamiento, si ya pasaron más de 14 días, llevamos un mes de tratamiento, palpamos, el hueso ya no está flotando, ya no crepita, pues ahí tenemos que esperar de 6 a 9 meses para hacer ya no una reducción, sino hacer una rinoseptoplastía, es decir, limar los huesos, hacer osteotomías, hacer corrección estética, en fin. Eh, ¿Cómo hacemos la reducción cerrada? Estos son los materiales que ocupamos. Importante saber que siempre lo hacemos con anestesia local que tenga vasoconstrictor. Utilizamos esa jeringa, que es unas jeringas dentales, que se llama carpule, que tiene unas agujitas muy delgaditas, y estos pues causan menos trauma al producir la anestesia a nivel del paciente, que son varios puntos, ¿no? Vamos a anestesiar los nervios supraorbitarios, supratroncleares, los infraorbitarios. En el sitio de fractura también me gusta poner un poco de anestésico. Y si son fracturas ya un poco más complejas, inclusive por la boca, infiltramos el palatino mayor. Ocupamos también un elevador, ya que vamos a introducir el elevador dentro de la nariz y con un control externo levantamos el hueso y lo dejamos donde estaba. Y para que este hueso no se vuelva a hundir nuevamente, pues vamos a ferulizar nuestra nariz. Para eso podemos ocupar el yeso que se ocupa en cualquier urgencia. Hay unos yesos termoplásticos, es un plástico que al ponerlo con agua caliente se vuelve maleable. Uno lo pone en la nariz, se moldea y cuando se enfría queda en esa forma, queda endurecido. Así que es una herramienta bastante útil. Entonces, de aquí, doctor, es importante que no necesitamos mucho material para hacerlo, se puede hacer con anestesia local, siempre respetando la anatomía y es un procedimiento relativamente sencillo. Lo que sí es una urgencia, esta diapositiva, si algo recuerdan de esta charla, que sea esta diapositiva. Y esto, lo que no se les puede escapar a ustedes que van a verse enfrentados a traumatismos nasales, que son los hematomas septales. ¿Qué es un hematoma septal? Es la acumulación de sangre entre el cartílago septal y su mucopericondrio. Les mencioné anteriormente que el tabique no tiene vasos propios, que está nutrido, se alimenta a través del mucopericondrio y la mucosa que lo recubre. Y si yo tengo entre medio sangre, pues el cartílago deja de nutrirse. Y un cartílago que no se nutra, pues está destinado a necrosarse, a morirse. Entonces, es una pena que a veces nos enfrentamos a deformidades, que si bien esto no te va a matar, pero sí te va a producir una secuela funcional y estética para toda la vida. Y como vamos a ver, esto en los niños es más frecuente. Y un niño que está en fase de crecimiento es algo catastrófico, ¿no? Que lo estamos condenando. Esto es raro afortunadamente, pero no por el hecho de que sea raro, deja de ser catastrófico. Entonces, siempre, doctores, ante un traumatismo nasal, buscar un hematoma. Siempre, eso no lo olviden nunca. Y si encuentran un hematoma, pues hay que tratarlo. ¿Ya? Y algo importante, que los hematomas inclusive pueden aparecer si es que no, aunque no tengamos signos de fractura, aunque hayan sido traumatismos leves, ¿sí? Y sin una evidencia de una fractura ósea, pues puede por dentro sí tener un hematoma. ¿Cuál es la fisiopatología de la destrucción? Primero es el trauma y pandaleo. Al producirse un trauma, pues se produce un cizallamiento del cartílago septal. Este cizallamiento produce una ruptura de los vasos pericóndricos. Esta ruptura de los vasos pericóndricos pues me va a producir un hematoma. Este hematoma, como les mencioné, impide la nutrición del cartílago. Esto favorece una necrosis rápida, esto varía entre los autores. Algunos nos dicen que en 3 a 4 días ya tenemos una necrosis completa y destrucción completa del cartílago. Otros inclusive hablan de 24 horas hasta 48 horas donde ya tenemos una destrucción. Entonces, lo importante es no diferir a estos pacientes, encontrar un hematoma y tratarlo y siempre buscarlo. ¿Sí? Nosotros no vamos a diagnosticar lo que no sospechamos, es una regla médica de oro. Bueno, y el último paso, si es que se produjo el hematoma y se produjo la necrosis, pues ¿qué es lo que pasa? Hay una deformidad, un colapso, esta nariz
es la típica nariz sencilla de montar, ¿no? Porque la nariz perdió pues su soporte estructural, que como mencionamos es el tabique. El tabique se murió y pues la nariz se nos fue para abajo. En estos gráficos se explica un poquito más. En la imagen de la izquierda, pues vemos el cartílago que está nutrido por el pericondrio y la mucosa, que es la que aporta los vasos sanguíneos. Cuando hay un traumatismo, pues hay la ruptura de estos vasos, como mencionamos, se crea un tercer espacio que se llena de sangre, se crea el hematoma, el cartílago deja de nutrirse y con el tiempo esa necrosis pues me produce una deformidad. Entonces la intervención debe ser temprana, idealmente, ojalá antes de las 48 horas para prevenir las alteraciones funcionales y estéticas. ¿Y por qué en niños? Porque les voy a estar mencionando siempre la población pediátrica, porque el cartílago de los niños va a depender más de la unión mucopericóndrica que en el adulto. Es más laxo, el cizallamiento puede estar más presente y se pueden requerir traumatismos de menor impacto para generar estos hematomas. Y estos niños, como les digo, tienen mayor riesgo de necrosis y alteraciones en el crecimiento de la parte media de la cara. Un niño que tiene una destrucción de su nariz, pues esa nariz se va a crecer deformada y un niño que no respira por la nariz, ese desarrollo de todo el esqueleto de la parte media facial se va a ver alterado. Similar a lo que pasa con los pacientes con hipertrofia adenoidea o hipertrofia amigdalina, que son respiradores orales que tienen SAUS, pues ellos presentan una alteración en ese crecimiento del tercio medio facial. Entonces, en estos casos, el tiempo es cartílago. Entre más rápido actuemos, pues más vamos a salvar ese cartílago. Miren estos datos, esto es una diapositiva un poco impactante. Vemos que la mayoría de veces para diagnosticar un hematoma septal es alrededor de los 7 días. Dijimos que ojalá en menos de 48 horas lo tratemos, pero estamos viendo o diagnosticando este problema a los 7 días, ya cuando ha pasado el periodo de ventana, ya cuando estamos tarde. Y más del 80% de los casos se van de la urgencia sin un diagnóstico de un hematoma septal. ¿Por qué pasa esto, doctores? Porque no estamos viendo la nariz por dentro, porque vemos la nariz por fuera y no nos preocupamos de algo tan sencillo como elevar un poco la nariz o tener un rinoscopio, que no es caro, 10 lucas, y tenerlo en el maletincito, asomarse a la nariz y revisar la nariz. Y si uno encuentra esto, pues ya tienes el diagnóstico, algo está pasando ahí y hay que drenarlo. Y con eso hemos hecho en realidad la diferencia y causado un impacto positivo en ese paciente. ¿Cuál es el esquema diagnóstico en los casos de hematoma del septum nasal? Pues generalmente son pacientes que presentan más dolor de lo habitual. Sí, la gran mayoría de estos pacientes, una fractura duele, pero duele cuando toca, no es un dolor continuo que esté todo el tiempo con dolor, dolor, dolor. Ante eso sospechan un hematoma. Cuando tengo una hinchazón, una equimosis, cuando hay una obstrucción nasal, ese es el síntoma clásico, pero los niños no dicen, no respiro por la fosa nasal izquierda, no respiro por la nariz. Los niños lloran, sangran, están sin apetito, están irritables. Entonces, ante esos signos también debemos sospecharlos. Cuando nosotros nos encontramos con esta imagen dentro de la nariz y no sabemos que será un cornete hipertrófico, es un hematoma, pues sencillo, tomamos una pinza y vemos si es fluctuante, si es depresible, pensamos en hematoma. Ponemos un poco un algodoncito si quieren como un vasoconstrictor, esperamos un minuto, retiramos y sigue la misma imagen, es decir, el vasoconstrictor no realizó ningún efecto, pues sabemos que es un hematoma, ahí sospechamos que es un hematoma con mucha seguridad y hay que proceder a drenarlo. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues el absceso septal. Nosotros sabemos que una sangre que no drena, que está ahí acumulada, es un caldo de cultivo exquisito para las bacterias y pues vamos a encontrar que en un poco tiempo, cuando vamos a drenar, ya nos está saliendo pus, una destrucción ahí del cartílago. Puede producir una desviación septal severa con una obstrucción crónica de la vía aérea. ¿Sí? Un problema importante, pacientes con una calidad de vida pésima por no haber hecho un gesto tan sencillo como drenar un hematoma del tabique. Y pues la deformidad de montar, que también es infrecuente, como les dijo, una alteración estructural de la nariz, con pérdida de soporte, pues vamos a tener esta nariz tan llamativa. Bueno, ya vemos, hemos diagnosticado el hematoma septal. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, drenarlo. No mandarlo al otorrino a que lo vean 3 días más, a que lo drene, no, drenarlo ahí en caliente.
¿sí? Que eso es lo que, como les dije, marca la diferencia. Y esto es muy fácil, ¿sí? Hacemos una radiografía, vemos la parte que está bombada, ponemos un poco de anestesia tópica, lidocaína tópica que hay en todas las urgencias, pedimos una hoja de bisturí y hacemos un corte horizontal. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga la sangre del hematoma. Cuando nosotros hacemos el primer corte en la mucosa, sangra. La mucosa, como vimos la clase pasada, es una de las zonas o de las mucosas más ricamente vascularizadas. Entonces, un corte superficial ya hace que sangra. Y uno tiende a pensar, ah, ya lo drené. Pero no, o sea, avanzamos, avanzamos, cortamos, hacemos el corte, podemos meter una mosquito si quieren para abrir la incisión y una vez que abrimos la incisión, vemos ya la sangre de un hematoma, que cómo es esa sangre, es una sangre oscura, una sangre vieja, una sangre o un coágulo. Entonces ahí ya estamos seguros de que hemos ingresado al hematoma. Si ya ha pasado un tiempo, muchas veces nos vamos a encontrar con secreción purulenta. Y algo importante, doctores, no solo es drenar el hematoma, sino prevenir la recurrencia, ¿sí? Porque si yo dreno el hematoma y lo mando al paciente, ese hematoma va a recurrir seguro. ¿Y cómo prevengo la recurrencia? Pues con compresión. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Poner unos puntos transeptales que son más complejos, pero lo más fácil es para ustedes un taponcito de Merocel. Drenamos el hematoma, como vimos en la clase pasada, el Merocel, ya ve que no necesitamos poner el grandote, lo podemos cortar inclusive a la mitad si quiere, un poquito de crema antibiótica y prun lo metemos. Entonces ya nos aseguramos de que eso me está haciendo compresión externa del tabique y que el hematoma no se va a volver a formar. Y siempre importante, doctores, dijimos que la sangre que está estancada es un caldo de cultivo, entonces debemos evitar que se infecte con administración de antibióticos sistémicos, ¿sí? Entonces las cosas a recordar ante un hematoma, drenar con la incisión, prevenir la recurrencia y el antibiótico para que no se nos infecte. Nuevamente, la población pediátrica ha sido muy insistente en estos, que no se les pase por alto, ¿sí? Los niños son más susceptibles a presentar este tipo de complicaciones. El mucopericondrio está adherido de una forma más laxa y al estar más laxo, pues más fácilmente puede acumularse entre él y el cartílago, pues sangre. La necrosis en niños, pues vamos a perder los centros de crecimiento del cartílago. Entonces, cartílagos que van a quedar una nariz que va a quedar muy deforme, sin un crecimiento adecuado, no funcional. Y reconstruir después esas narices es muy complejo porque no tengo estructura donde hacerlo, la nariz no creció. Como les dije, los niños muchas veces no dicen que no respiran por la nariz, por eso siempre tenemos que sospecharlo y irlo a buscar. Y una regla de oro, algo muy importante, que si nosotros vemos una lesión, un hematoma septal o una fractura nasal o una lesión facial en el fondo, y el relato que cuenta la familia no corresponde con las lesiones, pues siempre hay que descartar abuso infantil. Esto es poco frecuente, pero siempre tengámoslo en mente. Cuando nosotros vamos, aquí hay mucha letra, perdón, pero esto es como muy práctico, cuando vamos a derivar al paciente cuando sospechemos que hay algo más que una fractura, ¿sí? Cuando tengamos un hematoma septal que ya se redujo, ya lo drenaron, doctores, por ahí necesitan que lo vea el especialista para hacerle un seguimiento, a ver, valorar la sobrevida de ese cartílago, pero ya la urgencia se solucionó. Cuando tengamos rinorreas, como les dije, persistentes, que sospechemos fuga de líquido cefalorraquídeo en fracturas abiertas, cuando hay pérdidas visuales, cuando hay fracturas tan importantes que sospechamos alguna fractura más compleja o las diplopias, en las fracturas naso-orbitoetmoidales, cuando hay epistaxis incontrolable, fracturas pueden ser, como mencionamos en la clase pasada, de alto impacto que me pueden lesionar la arteria esfenopalatina y pues no podemos controlar ese sangrado, entonces ese paciente necesita ser visto pues por el especialista en la urgencia o cuando tengamos un compromiso de la vía aérea. Bueno, ya hemos visto el paciente, ya lo trataron, lo redujeron, drenaron el hematoma. Las indicaciones para la casa, pues es hielo, una buena analgesia, que duerma con dos, tres almohadas. Paciente se les tapa la nariz, es súper incómodo dormir horizontalmente, así que en pacientes operados de nariz o con procedimientos nasales, siempre les aconsejamos que duerman en una posición semi-Fowler. Evitar sonarse para no aumentar la presión nasal y prevenir los sangrados post procedimiento. Hay que evitar el deporte, ¿sí? Sobre todo lo que es trotar, por ejemplo,
ya que lo que me genere un impacto, pues a nivel de la nariz me está causando un terremoto y si yo tengo una fractura que reduje, no quiero que se me mueva, quiero que permanezcan esos huesos donde los dejé y pues por eso evitamos el deporte. ¿Durante cuánto tiempo? Por lo menos unas 3 semanas, ¿vale? Un control con el otorrino, bueno, y los signos de alarma clásicos. Y ¿qué es lo que no debemos hacer? Esto para recordar, no hay que pedir radiografías a todos, ya vimos las razones de por qué. No hacer una reducción con un edema importante, paciente que está súper inflamado y querer reducir en esas condiciones, pues aparte de traumático, no vamos a hacer una buena reducción. Olvidar hacerle rinoscopía a los pacientes, ¿sí? Si algo se quedan ustedes de esta charla, doctores, es que nunca dejen ir a un paciente con fractura nasal sin haberle hecho una rinoscopía. Que no se les vaya eso, por favor. No asumir que si un paciente respira no hay una lesión, siempre hay que coordinar la respiración, la palpación, ver que no hay hematoma y ante eso pues podemos hacer un tratamiento exitoso al paciente. Para finalizar, las conclusiones. La primera, confianza. ¿En qué tenemos que confiar? No en la radiografía, no en el escáner, sino en el examen físico. En segundo lugar, clasificar las fracturas según la deformidad, como dijimos, eh, valorar cómo está el tabique nasal ante una fractura. Antes que pensar en el hueso, yo pienso en el tabique, cómo está ese tabique, está funcional, está haciendo un soporte estructural o está totalmente luxado. Y eso me va a permitir realizar un tratamiento si es una reducción cerrada, si es abierta en los tiempos, en fin. Siempre, doctores, se los he mencionado muchísimo, buscar el hematoma septal, tratarlo si lo encontramos y si no, pues lo hemos descartado y nos quedamos tranquilos y ese el paciente puede ser visto en diferido, pues con mucha tranquilidad. ¿Sí? Y el drenaje precoz del cartílago, si lo encontramos, como les mencioné, el tiempo es cartílago, acuérdense en eso. Muy bien, eso es lo que les quería comentar, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, Doc, por su clase súper clara. Vamos a Qué esperar bueno. un ratito a ver si llegan dudas por el chat o si alguien quiere em, decirlas por micrófono. Doc, yo tenía una duda Claro que sí. respecto al hematoma del tabique. ¿Hasta cuánto tiempo después del trauma puede formarse? ¿O generalmente es inmediato? Generalmente puede formar inmediatamente. O sea, el paciente cuando consulta, porque es difícil ver un paciente y verlo ahí mismo con la fractura. Cuando consulta ya pasa, cuando tú lo ves, ya han pasado unas 2, 3 horas por lo menos y el hematoma ya está formado seguro. Ya, Ujú. ya, ok. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Camila dice, como médico general, ¿se puede reposicionar la fractura o se deriva? Depende del contexto. Si es una fractura muy leve, como las que vimos ahí en la foto, una fractura tipo 1, que es un leve hundimiento nasal. Y si le preguntamos al paciente, ¿usted respira bien? Sí, vemos que no hay una desviación del eje nasal, vemos que no hay el septum nasal. El paciente puede ser reducido por un médico general sin problema. ¿Cuándo debemos derivar? Cuando son fracturas más complejas, ¿sí? Cuando ya tenemos fracturas tipo 3, por ejemplo, o tipo 4. En estas sí, pues, o que vemos una alteración del tabique, en estas podemos, sí, pues sí o sí debemos derivar. Ujú. Ya, súper. Y aquí hay otra pregunta, si recomienda antibiótico oral o endovenoso. Antibiótico oral, definitivamente el antibiótico oral. A nivel de la nariz, pues lo que más abundan es el estafilococo y el estreptococo, así que con la amoxicilina clavulánica andan súper bien. Vía sistémica y siempre lo dejamos, tratamos de dejarlo por 10 días cuando son infecciones pues, del tracto respiratorio superior. Ya, súper. Por el momento, al parecer, no hay más dudas. Le agradezco mucho la clase, súper clara. No, con mucho Eventual- gusto, pues, me alegro mucho que les haya gustado. Eventualmente, si llegan más dudas, se las podemos hacer Sí, llegar por ahí correo. tienen mis datos con todo el cariño y me escriben y los resolvemos y pues, cualquier cosa estoy a la orden en lo que se les ofrezca, ¿vale, chicos? Muchas gracias, doctor.
Vale, un abrazo grande. Ya. Bueno, y a los participantes podemos dar un recreo hasta las 7:15, donde vamos a estar con la doctora Olivia en la clase de SAOS.